Buenos días, esta es la comunidad Amigos de Jesús. Estamos continuando el curso de las heridas, que empezó Blanca con una preciosa introducción de las 2 semanas pasadas. Y queremos presentarles hoy la herida de rechazo. Es un pequeño resumen de lo que Blanca es, porque realmente, pues como dice Martita, que era un precioso curso, es un curso que a veces nos puede doler mucho, y nos va a doler mucho. Y si nosotros podemos también tomar una actitud de decir, no, esto no es conmigo, yo estoy súper bien, pues esa es una actitud unida, pero no es lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor quiere una mente, un espíritu, unas emociones sanos. Y aunque tengamos 80 años, 60, 50, 20, siempre esto va a ser un proceso de sanidad de lo que fue cuando nosotros éramos pequeñas y todavía también cuando somos grandes. Un poquito el resumen de unas citas que Blanca nos dio, que para nosotros, la Martita y para mí, a la hora de preparar esto, fueron súper importantes, y es algo que debemos de tener nosotros muy presentes a la hora de estar escuchando toda esta parte. Primera de Tesalonicenses 5:22 nos dice: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y por todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama y quien lo hará. Tenemos la obligación, porque nuestras acciones son siempre una adoración a Él. Entonces tenemos que cuidar que nuestras acciones de adoración estén sanas, estén libres, para la gloria de Él. Esto quiere decir todo ya caminando al entendimiento, toda yo caminando al entendimiento de la palabra. ¿Qué es la palabra? La voluntad de Dios para tu vida. Porque nos dio su palabra para que entendiéramos qué es la voluntad de Dios para nosotros. Él quiere una vida santificada para nosotros, que podamos encontrar el para qué de cada una de las circunstancias. ¿Por qué es que me están sucediendo las cosas? Para rectificar y empezar a caminar de acuerdo con su perfecta voluntad. Santo es el apartado, o sea, el que está apartado para Él, pero se pueden equivocar, pero tenemos la gracia de poder rectificar. Dejar de vivir en la culpa y pobre yo, la víctima. Isaías 61, del 1 al 4, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Esto nos lo dijo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que Él está acompañándonos en cada paso que estemos dando de nuestra sanidad. A veces uno dice, esto está muy doloroso, este recuerdo no lo quisiera yo pasar, pero tenemos a un Dios que nos levanta, que nos sostiene, que nos sana, que nos cubre, para poder acompañarnos en esto. Él quiere esa sanidad para todos. ¿Por qué también? Porque muchas ya sabemos que la sanidad del alma nos provoca sanidad en nuestro cuerpo. Entonces Dios quiere esa sanidad completa, espíritu, alma y cuerpo, para nosotros. El Señor Jesús sufrió todas las heridas que vamos a presentar, no todas, nosotros no, pero dentro de este curso el Señor Jesús presentó todas las heridas. Eso nos lo dijo Blanca, todas las heridas por nosotros, las llevó en la cruz,
y ninguno hizo que él cambiara su esencia, manifestara su esencia, ni lo detuviera en su misión. Primera de Pedro 2:24 dice, la unción del Señor es la que nos capacita. Y si Él lo hizo, se puede hacer. En el nombre de Jesús. Entonces vemos la idea de rechazo. Y la cita que el Señor nos puso hoy para esto es Isaías 43, del 1 al 4. No temas, que yo te he libertado. Yo te llamé por tu nombre, tú eres mío. Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti, pues yo soy tu Señor, tu Salvador, tu Dios, el Dios Santo de Israel. Yo te he adquirido, he dado como precio de rescate a Egipto, a Etiopía y a Sabá, porque te aprecio, eres de gran valor y yo te amo. Para tenerte a ti, para salvar tu vida, te entrego hombres y naciones. Palabra de Dios. Perdón, Margarita, y solo quisiera hacerles ver que esta cita es una cita para que ustedes se den cuenta que el Señor les está diciendo que esto probablemente no va a ser tan agradable. Es decir, descubrir las heridas no es agradable, duele, pero el Señor aquí está diciendo, no te preocupes, no importa lo que duela, lo que te haga recordar, lo que no te agrade, lo que te haga sentir, Él va a estar aquí. Él va a estar contigo, no importa que pases por ríos, no importa que haya fuego, a ti nada te va a pasar. Él está contigo y te va a ayudar a pasar este momento para que tu vida sea mejor. Amén. Amén. Perdón. Y entre todas las recomendaciones, ahorita vamos a empezar con la herida del rechazo. Y si son ustedes como fui yo cuando yo lo recibí este curso, siempre yo voy a decir, esa soy yo, esa soy yo, esa soy yo. Y de repente escucho la otra y digo, pero esa también soy yo, y esa también soy yo. Entonces dice uno, ¿será que son tantas acuchilladas que tengo, verdad? La verdad es que sí, todas tenemos todas las heridas por alguna situación en nuestra vida a la hora de las horas, pero siempre va a haber una mayor, una con la que más nos vamos a identificar, pero lo importante es que ustedes tengan el conocimiento de todas para que poco a poco puedan ir viendo cuál es la que está más presente en mi vida, porque es donde yo más necesito sanar, es la que yo más tengo que hacer conciencia, porque la verdad es que la sanidad, eso empieza, es con tener la conciencia. Si yo la niego, entonces estoy haciendo lo que tenemos, que es poner una máscara, y entonces la sanidad no va a venir. Entonces, abramos nuestro corazón, nuestro entendimiento, todos los dones que Dios nos ha dado para poder tratar de identificar cuál es la herida más fuerte que tengo yo. ¿Qué es el rechazo? ¿De acuerdo? Dice, es no aceptar. ¿Quién no acepta? Posiblemente desde mis padres. Es la primera herida que puede salir desde el vientre de mi madre. ¿Por qué? Porque puede ser que yo no era en ese momento deseada. Es decir, que no, que vine de repente y realmente era algo que mis padres no querían. Pero no me voy a pasar a más porque... Sí, ya voy a sacar la tarjeta roja. Sí. Ahora, aplicado a la persona sería alguien desaprobado, desestimarlo, negarlo, rechazarlo por lo que es y por lo que hace. Sabemos que el rechazo duele y duele mucho. Y además de ese dolor,
no te deja hacer lo que quisiera realizar. ¿Se acuerdan de la famosa cita de Pablo en Romanos? No soy lo que hago, pero lo que hago finalmente, lo que hago es lo que no quiero hacer. Todo esto viene de una falta de sanación en mi corazón. De lo que yo quisiera hacer, de repente yo me encuentro respondiendo de una forma que no es lógica, que no es realmente lo que yo quisiera. Además, tenemos la responsabilidad que somos luz para todos los que viven en oscuridad, y si de repente nos ven reaccionando de una forma y dicen, yo estaba mal y María, pero de plano no sirvió de nada. Sí, y sin embargo somos humanos, y así se le dice, somos humanos, sí, tenemos esto, estoy en la lucha, estoy caminando, no a veces retrocedo, pero me levanto y sigo caminando, y esa es la parte importante, pero ya la reconocemos. Ya reconocemos que esa forma de reaccionar repetitiva ante alguna cosa ya no es la sanidad que yo quisiera mostrar. Entonces, ¿por qué duele el rechazo? Fíjense que esto a mí me impresionó. Según el doctor Goleman, el rechazo es el tipo de sufrimiento el cual tiene un fundamento neuronal, físico, fisiológico, en la misma región que se activa cuando experimentamos un daño físico. Esta región opera como una especie de alarma que detecta el peligro del rechazo y alerta a todas las partes del cerebro a que reaccionen en consecuencia. O sea, es un dolor físico. Cuando nos rechazan, duele. Físicamente, duele. El rechazo es una herida que le llaman primaria. Es la primera herida grave de nuestra vida. Hay que recordar que a veces el rechazo es una herida generacional. Puede ser mi bisabuela fue rechazada, ella rechazó a mi abuela a mi mamá a mí. Entonces está mucho más cimentada y fuerte de lo que nosotros podemos estimar. Genera la máscara que le llaman ser huidizo, huir. Huir es la constante para el ser que es rechazado. Ok, y huir no necesariamente es que se levanten de la silla y se vayan. Huir es no quiero ir, no quiero enfrentar, no quiero saber, no quiero realizar, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar entonces de algunos aspectos del rechazo, qué es lo que lo dispara y lo que genera en nuestras vidas. En primer lugar, nos sentimos rechazados, nos sentimos con miedo a ser rechazados. Quien vive el rechazo, lo que tiene es un miedo constante al efecto del rechazo. Es decir, esta persona tiene un concepto totalmente negativo de sí misma porque nunca se sintió completamente aceptado, validado o amado en su familia. ¿Sí? Y esto, como decía Margarita, se puede dar desde el momento de la concepción. ¿Por qué? Porque no estaba preparada, porque no quería tener hijos todavía, porque, ¿verdad? No te cuidaste, quedaste embarazada. Y recordemos que el feto, el bebé, todo lo escucha, todo lo siente desde que se está formando. Sí, puedo solo interrumpir a Martita ahorita. Fíjense que esto me impresionó porque la primera vez yo dije, ¿cómo es posible que uno desde el vientre? Son las hormonas de la madre que siente ese rechazo, la que entra al sistema del bebé, y el bebé lo registra desde ese momento. O sea, es algo fisiológico, no es algo solo emocional, sino que es algo fisiológico. Sí, impresionante. Entonces, de igual manera también pudo haber sido un rechazo a la hora de nacer. Ay, papá quería un varoncito y ¡plim! Salió la nenita, ¿verdad? O sea, hay muchas razones por las cuales podríamos haber sido rechazados desde la concepción, durante el embarazo y el nacimiento, ¿sí? Luego puede ser, podemos tener miedo a ser rechazados
si tuvimos una experiencia traumática cuando éramos niños, como por ejemplo burlas, ¿verdad? Por ejemplo, yo, voy a hablar en primera persona porque esa es mi herida primaria. Y es que yo era colocha, soy colocha, soy colocha. Pero nunca se aceptó en mi familia que yo fuera colocha. Nadie, no sabía ni cómo peinarme. Entonces hasta la fecha a mí me cuesta, es mis etapas que paso colochas porque me cuesta un montón. Trato, pero me cuesta arreglarme porque no sé cómo, ¿verdad? Y ya, después les diré mi testimonio en ese aspecto. Pero bueno, el punto es entonces que a mí me decían colocha rompermoas. Sí, da risa. A mí me dolía horrible. Horrible, horrible. Me sentía una burla espantosa. Rompe almohadas. ¿Verdad? Porque lo sentía como está diciendo que mi pelo es alambre, que mi pelo rompe, que mi pelo es feo. Me explico. Entonces ya desde ahí yo sentía horrible esta situación, ¿verdad? Entonces, si alguien tuvo burlas en la niñez de un defecto físico, de cómo habla o de cómo caminaba, ese produce el rechazo, produce el miedo a ser rechazado, se siente uno rechazado. Tengo miedo a ser rechazado si careciste o careces de personas en tu vida que te acepten como realmente eres. ¿Verdad? ¿Quiénes son los que nos tienen que aceptar realmente como somos? Nosotros. Papá y mamá. Primero que nadie es papá y mamá. Y si papá y mamá te estiran el pelo, ¿qué siente? ¿Qué es lo que uno percibe? No me acepta. No necesariamente, por favor, eso sí es importante. Papá y mamá seguramente siempre hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tuvieron. Y su hacer así no quería decir no me gusta tu pelo, sino quiero arreglarte tu pelito. ¿Sí? Quiero hacerte una moñita y que te veas bonita para ella. No necesariamente era decirme que pelo, que fea te ves, pero así lo percibimos nosotros. Es percepción personal. Es donde empieza la herida. ¿Sí? Siento miedo a ser rechazada cuando me siento insegura de mi identidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estoy buscando la aprobación de todos los demás, en cómo me visto, en cómo hablo, en cómo me comporto, en cómo me río, en cómo me maquillo, en cómo me peino, entonces estoy diciéndome a mí misma, no eres suficiente, no tengo identidad. Estoy buscando la identidad de alguien más. Quiero peinarme como Roxana, quiero vestirme como Barbie, me explico, no estoy reconociéndome a mí por quien yo soy. ¿Sí? Siempre estoy buscando la aprobación exterior en el ambiente o de las demás personas. Esto es bien importante. Tengo miedo al rechazo cuando no aprendiste a hablar del desacuerdo y terminas cediendo ante cualquier conflicto para que no haya conflicto, permaneciendo en el conflicto. ¿Se entendió? Si alguien repite, el punto es que yo tengo un problema con Rosalía. Perdón, lo tengo que aprender. Entonces, tengo un problema con Roxana. Y entonces, estamos en un disgusto, estamos con una incomodidad, pero con tal de que no haya, de apagar esa incomodidad, de esconderla debajo de la mesa, debajo de la silla, yo cedo. Y le digo, Rosalita, sí, tú tenés razón. Sí, tenés razón, y esto, déjame vuelta a la página. Digo, aquí adentro queda la incomodidad. No es cierto. No confronté. No le pude decir, mira, Rosalita, en ABC tú tienes razón. Pero yo pienso en estas situaciones que debería de haber sido así.
dar mi punto, escuchar el de ella y llegar a un punto medio, sino que cedo totalmente para evitar conflicto, pero permanezco en conflicto. Yo permanezco en conflicto, tal vez ella no, pero aquí no se trata de los demás, se trata de mí, permanezco en el conflicto. Ahora sí. Y luego es como un volcancito, que poco a poco de repente ella va a hacer algo más y entonces ella explota desproporcionadamente a la forma de hacerlo porque ella fue guardando eso en su corazón y nunca lo resolvió y nunca lo sacó. Entonces, esto es la importancia de resolver el conflicto, que no se quede ahí metido para que cuando pase otra cosita, de repente explote y dice, eso, si realmente no fue para que ella reaccionara de esa manera. Marquita, pero una vez más caemos siempre en la percepción personal. Claro, es que sea cual sea el tema, porque ahorita que tú mencionaste eso de colocar rompealmohadas, a mí me cago de acuerdo porque a mí me decían exactamente igual y se me había olvidado. Pero a mí me causaba risa cuando mamá me decía, ay, mi color se rompealmohada. A mí me daba risa y nunca lo tomé mal. Okay. Entonces podemos estar viendo la misma situación, pero tu percepción personal cambia la historia. Definitivamente, definitivamente, porque todo depende de cómo pasó en mi casa y cómo me lo dijeron y cómo lo percibí yo. Entonces ahí es donde hablamos de identificar cuál es mi herida. Probablemente esa no es la tuya. Y tal vez hacer una introspección de uno, ¿por qué esos sentimientos afloran? ¿Qué es lo que causa? Así es, eso es, de eso se trata esto, que vamos a ir reconociendo cuál es nuestra percepción, que si hay similitudes entre ustedes y lo que estamos hablando aquí, lo que yo viví o lo que estamos hablando aquí, para que ustedes reconozcan cada una cuál es su herida y al reconocerla vamos a trabajar sobre ella, ¿verdad? Esta es una primera clase, las heridas se van a presentar en 2 clases, o sea, nos van a volver a tener la semana entrante, pero no las vamos a dejar. Primero es toda la teoría que hay, la explicación de cómo nos comportamos cuando tenemos herida, cuál fue lo que nos provocó, pero no se queda ahí. Luego ya la semana entrante hay un rescate, hay una oración, hay un acompañamiento del Señor para que nosotros vayamos sanando. Y es el principio. Como les digo, es el principio. No va a ser la total sanidad que dicen mañana, la semana entrante, yo salí sana de la herida de rechazo. No sucede así. Eso tenemos que saber que es todo un proceso. Pero yo ya tengo una conciencia y ya puedo ir trabajando. Una cosa, Martita, que para que no avance más hoy la mañana tan linda, que pensemos que nosotras somos las que estamos aquí, nada que, ay, mi hermana, ¿por qué no está aquí? Así es. Entonces, en primera persona, perfectamente bien dicho. Excelente Porque comentario. rápido, Sí, porque y eso es una de las máscaras para vivir. No estamos todavía vacías. Así es. Y también, ¿saben qué también me pasaba a mí? Es que uno dice, ay, qué pena con mis hijos. Ay, qué horror las cosas que yo le hice. Y entonces se nos va a pensar en la culpa de nosotros como madres, porque claro, a esta edad ya todos tenemos, pues algunos tenemos hijos grandes. Yo siempre digo, este es un curso maravilloso para primeras mamás, para mamás jóvenes, porque todas las metidas de pata que uno hizo ahora ya no se dan, porque ya tengo más conciencia. Pero tampoco es eso, ¿verdad? El propósito no es. El propósito es para mí. Hoy voy a ser egoísta. Una pregunta, entonces hay que ir confrontando cuando hay problemas así, para no quedarse uno con la que está. Cuando ya esté sana, cuando Sí. vaya a es un proceso de sanación, porque no voy a salir ahorita como salir con mi brazo, ¿verdad? Es un proceso. Es un proceso y la verdad es que si tú te dispusieras a salir hoy y decir voy a ir a confrontar a Juan y Pedro, te vas a parar enfrente de Juan, no lo vas a hacer, porque todavía no tienes las herramientas. Estás identificando, pero O se todavía va a hacer no mal. lo vamos a hacer mal. no lo vamos a hacer. Nos vamos a parar ahí enfrente y nos vamos a pedir porque el miedo sigue ahí existente, latente.
Y eso también nos va a ayudar mucho en nuestras relaciones de los demás, porque vamos a, ya cuando vayamos en aquel crecimiento, identificar la herida en el otro y razones por las que esa otra persona reaccionó de esa forma. Y lo vamos a poder ver con ojos de misericordia. Y entonces, nuestra relación incluso con ellos, al entender de dónde viene y de dónde viene su herida, nosotros vamos a ser mucho más misericordiosos en nuestras relaciones con otros. Así es, así es. Bueno, sigamos. Entonces, también puedo tener miedo a ser rechazado si tuve en algún momento de mi infancia algún aislamiento social. Es decir, que tal vez por enfermedades no podía ir a los cumpleaños o porque vivía muy lejos, no podía estar con mis amigos, tuve cierto aislamiento. Entonces, cuando yo me juntaba con mis amiguitos, ellos ya tenían como su grupito y yo no lograba encajar, eso me hacía sentir rechazada, ¿verdad? También puede ser porque careces de ciertos talentos o habilidades personales y piensas que esto te aparta de los demás y contribuye a tu falta de confianza en ti mismo. Eso quiere decir, por ejemplo, Margarita habla un inglés perfecto, ¿sí? Entonces ella puede entablar conversaciones con cualquier persona que hable inglés y perfecto su inglés. Yo sé inglés, pero mi inglés no es perfecto. Entonces mi habilidad no es tal vez entablar esas conversaciones. Y me siento cohibida, me voy a sentir mentalmente, me rechazo a mí misma de entrar en esa conversación porque creo que no lo voy a hacer bien. Tengo miedo a que me rechacen, a que me vean así como esta que mal habla. Me explico. Pero, fíjense, no me doy cuenta que yo tengo otras habilidades que Margarita. Sí, yo pinto. Yo pinto y tú. ¿Verdad? Entonces, pero nos concentramos en ver lo que no tenemos. Dejamos a un lado lo que sí tenemos, ¿verdad? Ok. También puedo tener miedo a ser rechazada. ¿Perdón? Eso que acabas de decir, muchas veces, si somos varios hermanos, ¿por qué tú no haces lo que el otro hace? Y eso es parte del rechazo. Eso es parte del rechazo de papá y mamá, es cierto. Deberías de ser más como fulanito o socanito, y no solo entre hermanos, sino el hijo de la vecina. Ay, qué lindo, mira, esta piel es tan detallista. Tú deberías de ser más detallista. Pues no, yo soy como soy, ¿verdad? Tal vez no tengo ese tipo de detalles, pero tal vez yo sí abrazo y el vecino no. ¿Me explico? Entonces, también puedo tener miedo a ser rechazada si no estoy consciente de que estoy funcionando en base al miedo. Que al día de hoy, las que están aquí no han reconocido sus heridas, están funcionando en base al miedo. ¿Verdad? El miedo a ser rechazado es lo primero que brinca. Lo primero que brinca, ¿verdad? Entonces, puedo tener miedo al rechazo también por mis efectos físicos, que me hacen pensar que no soy atractiva. ¿Sí? Otro ejemplo corto y pequeño es, yo me maquillaba, como no me aceptaba yo como yo era. ¿Me estoy moviendo mucho? No me estoy moviendo mucho. No, porque tenés el micrófono. Estás sentada. Pero siempre hago así. Yo me maquillaba en el espejo, pues yo no sé si me van a creer o no, pero yo sí sé que así es. Entonces yo me miraba el ojo, me maquillaba el ojo, me maquillaba el otro ojo, me maquillaba la boca, me ponía mi make-up, pero nunca veía todo el conjunto. No me veía. ¿Por qué no me veía? Porque no me aceptaba. Porque no me aceptaba. ¿Verdad? Entonces esos defectos yo pensaba que yo no era atractiva, que yo no era bonita. ¿Ya? Tonta, ¿verdad? Qué bonita soy. Entonces, la persona que funciona en base al miedo al rechazo acaba siendo rechazada por las personas que más
por las mismas personas de quien no quiere ser rechazada o de quien teme ser rechazada. Provoco rechazo. Provoco rechazo, vivo en rechazo. Si yo misma me rechazo, eso es lo que manda. Entonces la gente me va a rechazar, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Sí. Entonces, sigamos cómo es que es el comportamiento de una persona rechazada. Son poco o nada asertivos. Eso es parte de lo que decía Martita, de entrar en el conflicto y no decir su punto de vista. Y esto también es, por ejemplo, son pocos asertivos, es más, no expresan directamente sus necesidades. Y uno cree que los otros lo tienen que saber, adivinar, y eso causa un conflicto muy grande en mis relaciones con otras personas porque asumo que tienen que saber cuáles son mis necesidades. Pequeño ejemplo, ¿verdad? Decir, ¿qué quieres para tu cumpleaños? No. Pero vamos a cenar. No. Y de luego viene el cumpleaños, no van a cenar, no se hizo nada, y después reacciona con ira, porque fue algo acumulado, y de repente es que ni siquiera, pero no es el cumpleaños, una semana más tarde es que ni siquiera me pudiste llevar a cenar. Pero esta es mi herida de ser poco asertiva, de no querer salir y declarar lo que yo quiero y lo que yo soy. Yo le decía a Martita, porque decía, yo creo que ahorita que estamos viendo la política y como estábamos preparando esta clase y veía todas las fotos de los candidatos, digo yo, estas personas no tuvieron herida de rechazo, porque para ver mi cara pintada en un cartelón, en todo esto, se ve tan Narcisos. Pero eso demasiado, pues, o sea, que cada cuadra y una cosa. Y Martita me contestó, claro que pueden tener herida de rechazo, solo que tienen unas máscaras, pues. Esos son paréntesis, pero sí. O sea, el que es rechazado, bueno, como dijo Martita, son expertos en rechazar. Ellos también, antes de que me rechacen, yo voy a rechazar, porque no quiero ser deseador, que no quiero sentir, entonces, esta persona no me gusta, esta persona no me gusta, y es una forma mucho de aislarse, ¿verdad? Es decir, antes de experimentar, te rechazo primero, antes de que tú me rechaces a mí. Que quejo de todo, que no comiences a ver una cosa. Perdón, en este aspecto de primero rechazo antes de ser rechazada, no necesariamente es que yo vea a Barbie y le haga. No, ¿verdad? Por ejemplo, entrar a un salón lleno de gente. ¿Sí? Mi herida primaria. Para mí, mi marido es una nutria tremenda, él le fascinan las fiestas, los eventos, todas las cosas, y yo le arrastrado. Entonces, para mí entrar a un evento, y él es el que entra y empieza, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces, para mí eso era horrible, horrible. Entonces yo entraba y no era que yo fuera pesada, es simplemente que con el miedo me paralizaba. Entonces, ¿qué tal? Buenas noches, pero tal vez sonaba pesada. Seria, y la gente me percibía como pesada. Ay, una forma de rechazar. Desagradable. ¿Sí? Mucho también depende del temperamento de la persona. Sí. Porque yo tengo una herida de rechazo fuerte, pero como soy león nutria, mi reacción es con enojo. No con retraerme, sino con enojo, confrontar, atacar. O sea, depende mucho también del temperamento. Sí, pero igual provocase el rechazo. Claro, por Ajá, supuesto. cabal. Porque con mi forma de ser, digamos, de rechazar lo que están diciendo o de confrontar, me regresa el rechazo. Pues. Claro, definitivamente. Que yo también pienso, mira, mi esposo no es de aquí, es peruano, que también es mucho cultural de Guatemala, porque él me dice, mira, es que a mí me da eso porque a veces estás en el supermercado viendo a alguien y la gente se hace la loca para no saludar. Y a veces yo veo, voy, la saludo
y la gente responde bien. Es miedo a que el otro no te salude, porque Así qué es. van a decir la gente, porque no va a decir que me... Pero eso, por ejemplo, uno va, él vivió muchos años en Venezuela, la gente es muy alegre, todo el mundo saluda, bailan en las calles, nadie le da vergüenza. Aquí dice, por ejemplo, en una fiesta, cuidado, mejor no bailo porque no bailo bien. Allá todo el mundo en las calles bailan. Sí. En Costa Rica es igual, yo lo veo la diferencia, hasta en El Salvador, la gente es distinta. Sí, En pero Guatemala igual, somos más de que hay calladito porque no sé qué van a decir o qué van a pero decir, igual, o baile feo. Sí, tiene que ver también la cultura, pero igual es la herida en la persona, porque igual puede haber en Venezuela, en Perú, en Chile, en Colombia, gente con esta herida súper disparada, pero lo manifiestan de otra forma. lo manifiestan de Pero- otra forma. Porque culturalmente se manifiesta de otra forma. No es que porque mucho se explica tal vez como ay, que el otro es no sé qué, que el otro no baila, pero el otro no Así es. Aquí es, sí, aquí Otra cosa que a veces puede ser una forma de rechazo, o sea, de alguien que tiene esa herida, es la queja. Empieza a quejarse de cosas simplemente porque no quiere ser rechazada de esto, entonces primero saca una máscara de queja ante que todas las situaciones están mal. Entonces, la queja es, recuérdense que es una insatisfacción y es una forma contraria al corazón agradecido. Entonces, estamos expresando todo en queja. Por ejemplo, es que se reventó el calentador, el contador de luz y estamos sin luz. Ay, pero qué bueno que tienes una estufa de gas. Me dice, sí, pero no puedo lavar platos porque no tengo esto. O sea, siempre es la queja una manifestación de rechazo. ¿Para qué? Y tengo que seguir siendo víctima. Acuérdense que también es parte de la queja, es hacerme sentir yo como una víctima. No se expresan los que tienen la herida de rechazo, no se expresan abiertamente, ni dejan que los demás sepan cómo se sienten sobre algo. Especialmente si sus opiniones son diferentes. Estamos en una reunión, están hablando de religión o del Señor. Yo voy a Marta y María, soy cristiana, católica, apostólica y romana, y están todas las personas hablando de otra cosa, burlándose de nuestra religión, burlándose de los alabaré, de las pandereteras, y yo me puedo pensar que me quedo callada. Y a veces pues, puede uno levantar eso, pero no se siente uno con la autoridad, no diría yo, diría la valentía de decir, perdón, yo soy de las pantaliteras, yo la hago al Señor porque lo conozco. Y eso podría ser pues un testimonio para cualquiera que se quede como así con nosotros, pero la que tiene el miedo a sentirse rechazada es tanto más fuerte, ¿no? Que no tenga un Espíritu Santo que sabe que tiene ante el Señor un corazón lleno de amor, gozo, gratitud, sino que simplemente es el miedo al rechazo que evita que yo pueda hablar. Y no estoy ofendiendo a nadie, solo estoy expresando mi opinión, pero de una opinión que yo sé que va a ser rechazada, ¿verdad? Que va a haber juicio, que va a haber... Es el miedo, sí. Le falta el valor para funcionar de modos diferentes a los de otras personas, incluso cuando no disfrutan o no están de acuerdo con las cosas que están haciendo. Recurren a comportamientos agresivos, diagonal pasivos, o sea, ¿cómo le llaman a esta cosa pasiva? ¿Perdón? No, pasivo-agresivo, que realmente actúan con pasividad, pero es una reacción agresiva a algo que no tienen, también, porque están inconformes con algo. Puede ser que me digan, vamos a celebrar el cumpleaños de mi suegra, y de repente pues yo voy a no voy a enfrentarlo, no voy a decir no estoy de acuerdo, no me gusta celebrarle a tu mamá, etcétera, pero yo voy a llegar tarde, voy a llevar la comida quemada, voy a hacer tranquila, o sea, no estoy, porque no tengo la capacidad de poder decir, no me parece,
no por X o Y razón o porque teníamos un plan para ir a esto, no, simplemente adopto una posición agresiva, pasiva para manifestar. No soy capaz de poderlo seguir. Expresan, mantienen sus sentimientos ocultos de manera que es difícil para los demás relacionarse con ellos. Eso ya lo habíamos visto. No soy capaz de decirle lo que hiciste me molestó, me dolió, me enfureció, me entristeció, porque no soy capaz. ¿Por qué? Porque voy a pensar que me están rechazando, se van a burlar. Ay, no seas ridícula, ¿cómo puedes sentir algo así? No lo entiendo. Entonces, como yo ya estoy anticipándome en eso, no soy capaz de expresar ese tipo de situaciones. Expresan una gran cantidad de ira o depresión sobre la desafortunada o infelicidad que es su vida. La queja, regresamos a la queja, o de sus inconformidades. Yo no tengo la casa tan grande como Martita, yo no sé arreglarla, no sé de eso, todo esto, todo, en vez de ver la bendición que yo tengo de un techo, empiezo a ver todo lo demás y vivo una vida inconforme. Se sienten confusos en cuanto a su verdadera identidad, usando máscaras para complacer a otros. Eso lo hace vivir siempre en una mentira y no se aceptan. Ahí es donde empieza primero el rechazo, es el no aceptarse a sí mismos. Se obsesionan tanto con la necesidad de funcionar y actuar de la manera correcta, la manera prescrita, la manera que esperan que yo me comporte, que llegan a ser rígidos, inflexibles, perfeccionistas. Esto es así incluso si son infelices en el estilo de vida al que se atienen tan rígidamente. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque yo sea infeliz por ser tan rígida, voy a seguir siendo rígida. ¿Por qué? Porque es un comportamiento que mi herida está manifestando. Y con la que me siento cómodo. Y con la que me siento cómodo, porque otras situaciones me hacen sentirme incómoda. Me estoy poniendo en una situación que no es cómoda para mí. Son deshonestos consigo mismos, lo cual se transfiere a sus relaciones con los demás. O sea, siempre hay una máscara de decir, yo no quiero que veas quién soy. ¿Por qué? Porque yo tengo una herida de rechazo de pensar que la persona, al verme tal como soy, me va a rechazar. Son capaces de vivir una vida en la mentira con tal de agradar a los demás. Pueden mentir, mentir y mentir y no para no ser desaprobados. También una forma de rechazar es cuando sobreprotegemos. Si fuimos sobreprotegidos, estamos causando una herida de rechazo. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a la otra persona, tú no eres capaz. No eres capaz de cuidarte, no eres capaz de hacer, no eres capaz de protegerte. Yo lo tengo que hacer por ti. Entonces se genera una herida muy fuerte de rechazo. Bueno, ¿qué genera en nuestras vidas el rechazo? Ya dijimos. ¿Lo dijimos ahora? Más rechazo. Miedo. Es que el miedo es lo más grande, es lo que dispara el rechazo, el miedo. Entonces, es un miedo irracional de que otros no nos van a aceptar como somos, ¿sí? De cómo pensamos o cómo actuamos. Nos paraliza el miedo, ¿sí? También genera depresión. Ahorita que Margarita decía este ejemplo de que las personas no están cómodas con lo que viven, ¿sí? Se entran en depresión. Eso es, yo conozco personas que viven en una total depresión porque sí, les pasaron varias cosas al mismo tiempo o secuenciales, pero muy seguidas, que los sacó de su zona de confort, que les transformó la vida totalmente, pero se quedaron en el dolor, en el miedo, y ya no pueden ver la luz, y no pueden ver lo que sí pueden generar, lo que sí tienen alrededor, no reconocen el amor, sino que solo es el dolor. ¿Ya? Tienen una gran precaución en su comportamiento e interacciones con otras personas.
lo que detiene principalmente el hacer. Fíjense bien en esto. Como me paralizo con el hacer, yo misma estoy rechazando mis cualidades, mis capacidades, ¿sí? Si, por ejemplo, cuando yo entré a Marta y María y yo me sentaba, estábamos en otra casa, pero me sentaba en la último rincón escondido, ¿saben qué? Pero bien escondidita, era otra casa donde era un poco oscuro la sala, viste, hermosa uno. Entonces yo me sentaba en el último rinconcito. De repente pasaban y me decían, era Martita, y me empezaron a ver. Ay, no. Entonces me moví a la primera fila, la última silla, porque decía yo, hasta aquí ya no entran todos a decir, uy. Y después, mírenme, o sea, si yo era así al principio, ¿a qué hora? ¿A qué hora agarrar un micrófono? ¿A qué hora preparar una plática? ¿A qué hora hablar y sentirme? Por supuesto que siempre hay un temor de Dios cuando vamos a una plática, pero sentirme bien aquí, eso no iba conmigo. Entonces yo rechazaba mis cualidades, rechazaba mis capacidades y rechazaba el derecho de ser parte de algo. ¿Sí? Algo tan importante como es servir al Señor. Yo decía, no, las demás, que nada, yo no puedo, yo no soy apta, yo no soy bonita y no soy la candelero. Entonces rechazaba el derecho de ser importante. Y de importante no es que yo sea más importante aquí que cualquiera, no, de ser importante en mi vida, de ser importante para el Señor, porque cada una de nosotros es muy importante para el Señor por cómo es, porque es diferente, es preciosa y es hecha por Él. Amén. Lo hacen entonces. Lo hacen. Nos descomponemos en el camino. Nosotros sí, nos descomponen y seguimos descomponiéndonos. Miren, esto es cierto, o sea, la mayoría de nuestra vida no fue nosotros la que, como llaman, self-inflicted, punto, sino que fue hecha por alguien más. Y por eso, si ustedes se acuerdan, antes de Blanca, la plática de la Cris, todo esto bien imanado, era hacia perdón. O sea, voy a perdonar, esto ya es parte de lo que vamos a orar y decir la semana entrante, pero no estamos para señalar a nuestros papás, o sea, ellos hicieron lo que pudieron con los recursos y herramientas que... Entonces, pero nosotros sí tenemos ya las herramientas para seguir caminando hacia adelante. Ok, el estado mental de las personas con rechazo los hace incapaces de hacer o decir cualquier cosa por miedo al rechazo. Lo que decía Margarita, ¿verdad? Si yo estoy viendo que están criticando a las pandereteras, no me voy a levantar a defender a las pandereteras. Porque tengo miedo de que después de lo que yo diga, no sé cómo me van a atacar de regreso, me van a rechazar. O que a partir de ahí me digan, ay, a la panderetera. Miedo, ¿sí? También es la forma de ser de las personas que son muy dependientes de aprobación. Todo el tiempo están en aprobación, buscando aprobación de los demás. Fíjense que yo no me gusta cocinar, sin embargo cocinaba para los eventos cumpleaños de mi maridito, que, como les digo, ¿verdad? Me decía, a ver si solo van a hacer fulano, está venga, va. Al día siguiente no, fíjate que me encontré antes de ese hijito y me dijo que se acordaba de mi cumpleaños, esto lo invité. Ay, me encontré aquel otro cuate y lo invité. Entonces iba volviendo esta cosa tremenda y yo cocinaba. No sé por qué cocinaba. De verdad, no sé por qué cocinaba, si tenía este miedo. Pero bueno, ahí viene el miedo. Entonces cocinaba y servía el almuerzo, por supuesto que lo ponía como buffet. Cuando yo ponía el buffet, me desaparecía. Literalmente era mi cuarto. Literalmente no estoy mintiendo. Y salía cuando yo creía que ya se habían servido todos, que habían comido todos. Y cuando yo bajaba,
Ah, ok. Entonces, cuando yo bajaba, yo decía, no voy a ver nada, pero no podía. Empezaba a ver los platos. Empezaba a ver los platos de los comensales. Y si quedaba algo en el plato, Era tu dolor. miren qué calidad de vida. Y si quedaba algo en el plato, empezaba a decir, Dios mío, estaba horrible. ¡Qué cosa! Y me decían, qué rico te quedó. Decía, no es cierto. Está queriendo quedar bien conmigo. Bueno, yo buscaba la aprobación de Reino y medio mundo, pero no me daba la mía. No me daba la mía. En este sentido, a veces los temperamentos fuertes, como decía Vicky, se la pasan rechazando a los demás y son ejemplo criticando al mundo entero. Antes de percibir el rechazo, yo rechazo al mundo entero. Tienen una actitud de autocensura que inhibe la creatividad, la productividad y la imaginación. No se dan chance de probar cosas nuevas, de probar que todos fuimos creados con creatividad, con imaginación, con productividad, pero por miedo nos quedamos de brazos cruzados. ¿Sí? Están tan atrapados por la necesidad de aceptación de otras personas que pierden su propia identidad en el proceso. Ahí viene lo que le dije a Margarita de los candidatos, que tienen una gran máscara. ¿Saben cuáles? Los candidatos que tienen herida de rechazo se ponen una máscara. La máscara que ellos se ponen es la máscara de alguien más, por decir algo. Se ponen, voy a poner este nombre porque fue un líder. A gente le cayó bien, a gente no, pero fue un líder. Álvaro Arzú fue un gran líder. Entonces hay gente que dice, me voy a poner la máscara de Álvaro Arzú, yo voy a ser tan importante como Álvaro Arzú, y voy a hablar como Álvaro Arzú, me voy a comportar como Álvaro Arzú. Es un ejemplo, ¿verdad? Y entonces por eso que uno dice, ¿cómo es posible que todos estos de plano no tuvieron la idea? ¿No es cierto? Se pusieron la máscara de alguien más para tratar de ser como ellos, imitarlos al más no poder. Casi que se podrían ir a sacar los zapatos y ponérselos encima. ¿Ya? Entonces se convierten en clones. Y al ponerse esa máscara, Se lo creen. Por supuesto, eso se lo creen. ¿Sí? Y esa máscara es para que me acepte. Claro, es Me buscando acepte aceptación. porque como soy yo, no me aceptan. Entonces me pongo una máscara para que me acepten. Así es, Y para no que me precisamente- acepten, empezando porque me acepto yo mismo, como dice Margarita, me la creo para aceptarme. Y no precisamente de un famoso, sino que de una amiga, de una Es decir, prima. de alguien que para ellos representa una persona importante, un buen ejemplo, ¿verdad? Se ponen la máscara de alguien que es un buen ejemplo O que para te ellos. hayan dicho, aquel, ¿por qué no haces con lo que hace al otro? ¿Por qué no sos como es el otro? Entonces, la Sí. máscara del otro. Cabal. Entonces se vuelven clones. Los clones no tienen personalidad propia, ¿verdad? Se vuelven clones de esas otras personas. Esto es súper importante. Una persona rechazada, ¿querías decir algo? ¿No? Una persona rechazada le da más poder a otros del que se dan a ellos mismos. O sea, le dan más poder a los otros sobre ellos mismos que lo que ellos mismos se dan y sienten sobre sí mismos. ¿Verdad? No creen que valen, no creen que son importantes. ¿Verdad? Entonces, lo que otros dicen y piensan de estas personas determina cómo se sienten consigo mismas. ¡A la qué tristeza! ¿Verdad? Pero así es. Así es el tema. El miedo al rechazo es la pérdida o el otorgamiento a los demás del poder y control sobre la propia vida y autoevaluación. ¿Verdad? Entonces yo me podía vestir o peinar y pararme enfrente de mi mamá y que mi mamá me dijera, ay, qué bonita estás. Ok.
Pero si me decía, mi amor, te van mejor los zapatos rojos. No importa que bien peinada, de punta en blanco, no. Mal, porque me faltan los zapatos. ¿Me explico? ¿No? Perdemos totalmente nuestro control. Entonces, es importante entender que este curso vamos a aprender a vivir desde la sanación y dejar de vivir desde la herida. Y sí se puede. Sí se puede. Esto no quiere decir que yo voy a reconocer la herida, voy a trabajar mi sanidad y colorín colorado este cuento se acaba. No, no es cierto. Esto es un proceso. ¿Y saben cuánto tiempo es el proceso? Toda la vida. Toda la vida. Entonces, toda la vida es que vamos a aprender en el momento, como ya identificamos qué es las características de una persona rechazada. Ya cada una entendió, ay, a mí me pasa eso, ay, a mí me pasa eso otro. Entonces, cuando eso me va a pasar mañana, que alguien me diga, se vería mejor con zapatos rojos, yo voy a decir, probablemente, pero me siento bien. ¿Verdad? Probablemente. Tampoco voy a decir cerrarme a la posibilidad de que se vería esto que tengo hoy, se vería re bonito con zapatos rojos. Pero me siento bien, puedo estar con eso. Entonces voy a parar la herida. Le voy a decir, alto, no puedes sentir. Porque yo ya me amo, porque yo sanada y yo creo que vamos a hacer la sanada entrante. El Salmo 147:3 dice, Él sana a los que tienen roto el corazón y vendan sus heridas. ¿Sí? Corazón roto. Tenemos con las heridas un corazón roto que necesita ser restaurado, por el Señor y necesito que Él venga a vendar mis heridas. ¿Sí? Esta restauración es un... ¿Qué número de salmo? Salmo 147:3. Esta es una restauración de constante, creciente hasta el fin de nuestras vidas. ¿Y saben cómo vamos a hacerlo? Como Lázaro. Como Lázaro. Él nos quitará las venas para que podamos volver a caminar con vida y vida en abundancia. Amén. Amén. ¿Qué necesita? A ver, esto es importante también. Entonces, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Amén. ¿Verdad? El Señor quiere decir que nos ama, no importa cómo estemos ni cómo pensemos de nosotros en este momento. Él nos ama y como resultado de su amor nos va a sanar a cada uno. ¿Qué necesitamos para que el amor del Señor rompa esa máscara horrible? Reconocer, ¿verdad? Aceptar. Y como dijo Blanca, como dice Marcos 14:3, la mujer del perfume. ¿Qué hizo la mujer del perfume? Rompe el perfume. ¿De qué es el perfume? El vaso de alabastro, que no es cristal, no se rompe con hacer así. Hay que romperlo, hay que trabajar para romperlo, pero se puede romper. Rompernos delante del Señor, ¿sí? Para vivir bajo la gracia y la unción de la paz del Señor. ¿Sí? Marcos 14, ¿qué? 3. Marcos 14:3. El Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 3. Amén. 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 Así que para esta semana les queda la tarea de identificar
sus reacciones de rechazo, para que cuando vengamos la semana entrante podamos entregárselas todas al Señor y empezar ese maravilloso proceso de sanidad en nuestros días. Nuestros actos son actos de adoración al Señor. Examinemos qué es lo que a veces hacemos, que no necesariamente es una manifestación de adoración al Señor. Amén. Y como última recomendación, a ver, Ceci, a mi favor, ¿se puede parar un momentito? Ay, perdón. ¿Sí? Haga así. Traigan un cuaderno. Es importante traer un cuaderno, porque todo no se nos queda. Y de nuevo recuérdense que vivimos con las heridas, y las heridas cada una trae una máscara. Y esa máscara no va a dejar que nosotros descubramos si no hacemos conciencia. Lo que está diciendo Margarita. Hacer conciencia aquí, hicieron conciencia. Pero si tienen apuntado ahí, Ceci va a sacar 100. Porque Ceci va a llegar a su casa y va a volver a hacer su análisis personal, que es lo que buscamos. Sí necesitamos que lo hagan. Sí necesitamos que es parte de nuestra sanidad. Y tenemos un Espíritu Santo. Clamemos, hagamos oración, clamemos por la presencia del Espíritu sobre nosotros para que Él no lo vaya a revelar. Uno se le abren los ojos, pero ahí empieza mi camino. Vamos a cerrar con una pequeña oración corta. Prometo que corta. ¿Sí? Señor Jesús, gracias te damos, mi Dios, por tu amor, por tu inmenso amor para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos muestras todo el tiempo qué clase de vida quieres que vivamos, que tienes preparadas cosas maravillosas para nosotros, pero que necesitas de nosotros para poderlas realizar. Hoy, mi Dios, yo quiero levantar delante de ti a todas y cada una de estas maravillosas mujeres hijas tuyas, para que tú les permitas en lo íntimo contigo poder descubrir cada una el nivel de herida de rechazo que tiene en su corazón, para que la puedan trabajar contigo, con tu Santo Espíritu, y avanzar hacia una vida de santidad, de amor y de paz, o sea, una vida completa en ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.